Primero vamos a hablar de acuerdos comerciales preferenciales en Asia-Pacífico y América Latina, que es en definitiva es un análisis más bien cualitativo de lo que implica el TPP, pero también entendiendo lo que es el TPP en las tendencias que se están dando en Asia-Pacífico, ¿no? Porque el TPP no es algo que estuvo descolgado de eso, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre eso. Luego viene la parte sobre el impacto del TPP y la Alianza del Pacífico sobre la economía uruguaya, donde es el análisis de equilibrio general computable, que va a estar a cargo de Carmen. Y finalmente, ante las conclusiones que va a hacer Marcel va a presentar la parte 3, que tiene que ver con el acceso al mercado de bienes en el TPP, efectos en la inserción exportadora de Uruguay, que en definitiva son dos metodologías distintas, ¿no? La parte 2 y 3, o sea, el libro tiene 3 metodologías distintas para contarles un poco los impactos, ¿no? Los resultados. Bueno, entonces vamos a iniciar con el regionalismo en Asia. Voy a contarles un poco también lo que es el Acuerdo Transpacífico muy rápidamente. Estamos hablando de un acuerdo que tiene 1000 hojas, 15.000 hojas con los anexos, ¿no? Entonces es algo muy complejo. Y después relacionar el TPP con la Alianza del Pacífico. Primero, la integración en Asia-Pacífico. Esto es algo importante de comentar. Hay una relación entre el TPP y la historia, o sea, esto viene desde la PEC, viene desde algunas economías que en un foro empezaron a mostrar determinadas disposiciones frente al comercio internacional. Entonces hay que tener en cuenta la PEC y la OMC con lo que está pasando en el TPP. También es interesante observar la profundización de la ASEAN. La ASEAN es un proceso de integración en el sudeste asiático, un Mercosur del sudeste asiático, está funcionando un poquito mejor, que se ha profundizado mucho en los últimos años y también tiene efectos en el TPP. Y después también hay que tener en cuenta las estrategias de cada una de las economías de Asia-Pacífico, que son bien distintas. No es lo mismo un Japón, un Corea que un China, y eso tiene implicancias en lo que está pasando en Asia, ¿no? Entonces, otro aspecto importante a resaltar es que los acuerdos progresivamente han dejado de ser regionales, entonces han pasado a relacionarse con otras economías que ya no están en la región, han incorporado progresivamente normas OMC Plus que ya vienen incorporando más allá de la OMC, pero también normas OMCX que son las que están incorporadas en el TPP, que quiere decir normas que no están ni siquiera todavía en el ámbito multilateral, ¿no? Entonces este es un fenómeno que en el libro se desarrolla para decir, bueno, el TPP no es algo que está descolgado, sino explica en parte cambios que se vienen dando desde la década del 90 en adelante y que de repente no hemos observado de este lado del mundo muy bien. El fenómeno del TPP se analiza claramente y la Alianza del Pacífico también tiene que ver con esto. Tiene que ver, en definitiva, con una nueva forma de producir y con una nueva forma de comercializar. Eso es algo que es importante tenerlo claro. Cadenas globales de valor. El TPP tiene mucho que ver con cadenas globales de valor. Y las cadenas globales de valor tienen que ver con una oportunidad de ingreso para los países en desarrollo. Tenemos que pensar cómo podemos insertarlos en esas cadenas. Hay un impacto en la eficiencia, en la calidad. No podemos hablar de comercio, de cadenas globales de valor sin hablar de inversión extranjera directa. La importancia de los servicios en estas cadenas, la infraestructura y los nuevos criterios de origen y acumulación. Si uno analiza los nuevos acuerdos, cómo se está negociando el régimen de origen, tiene mucho que ver con las cadenas globales de valor. Y si hablas de cadenas globales de valor, tenés que hablar de reformas en la infraestructura. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en el sudeste asiático, por ejemplo. Y después comercio electrónico, que es uno de los capítulos que se habla poco del TPP, pero es clave. Vale repasar las estadísticas de comercio electrónico a nivel mundial y nos estamos dando cuenta que estamos teniendo también una nueva forma de comercializar, ya no solo de producir. Este es un cuadro donde explica a todos los países miembros de APEC qué relaciones tienen. Entonces vemos que hay una gran multiplicidad de acuerdos, ¿no? Hay cada vez más acuerdos. Entonces tenemos algunos que forman parte de la APEC, otros no. Algunos que forman parte del TPP, otros no. El RCEP, que es el acuerdo que se está gestando a partir de la ASEAN, que son 10, más 6, que sería todo Asia, es un acuerdo que le va a competir muy fuerte al TPP si entra en vigencia, y después la ASEAN. Por lo tanto, en Asia y su relación también con los países de este lado del mundo que están vinculados al TPP, hay una gran multiplicidad de acuerdos que son muy complejos y que hay que intentar seguirlos, ¿no? Y eso en el libro se detalla al menos rápidamente. Entonces, en estos escenarios, el libro plantea qué puede ocurrir, siempre es difícil hacer perspectiva, pero qué puede ocurrir con respecto a una zona libre de comercio que está planteada en la PEC,
parece poco probable que este foro cierre una zona de libre comercio en el mediano plazo. Que China se incorpore al TPP parece poco probable también, porque el modelo de desarrollo que está siguiendo China en este momento no encaja con el TPP. Imagínense negociar compras gubernamentales o comercio electrónico con China en este momento. China necesita mucho más tiempo para asumir algunos cambios. Sí, entendemos que ese tratado bilateral con China y Japón muy probable que se cierre. Ya tiene China con Corea, si lo cierra con Japón se va a cerrar el RCEP. Y esto es probable que ocurra, el cierre del RCEP, es probable que ocurra antes de fin de año. Entonces, esto es bien interesante seguirlo. Nuevos miembros al TPP es muy probable. Es cierto, hay que esperar que entre en vigencia. Pero es muy probable que es un acuerdo que está abierto y que hay mucho interés en que entren nuevos miembros. Ya se ha solicitado que ingresen nuevos miembros. Y después es muy probable que Asia-Pacífico, los países de Asia-Pacífico profundicen sus relaciones bilaterales con más países a nivel mundial. Bueno, estos son los capítulos del TPP, no los voy a nombrar, por supuesto, son 30 capítulos. Lo que sí está claro es que se trata del acuerdo más moderno en términos de normas de comercio internacional que hay hasta el momento suscrito. No vigente, pero suscrito. Realmente es muy importante la cantidad de normas que se negocian allí, ¿no? Y después algunos, esto sí es importante, lo comentaba también recién el ministro, vinculado a la puesta en vigencia. Es un proceso que va a llevar mucho tiempo, 2 años como mínimo. El TPP en definitiva se negoció en el marco del TPA, que es la autorización para que el Congreso, para que negocie la USTR, para que Presidencia negocie sin tener que pasar por el Congreso solo lo puede ratificar, puede decir sí o no. Pero en definitiva, eso lógicamente entra en el debate que estamos ahora de que los dos candidatos para la presidencia dicen que no van a incorporar el TPP, ¿no? Trump o Hillary. En el escenario de que sea Hillary la que gane, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Bueno, hay que ver si no cambia de vuelta de opinión, porque Hillary ya había apoyado el acuerdo, después lo dejó apoyar, podría volver a apoyarlo eventualmente, entonces hay que ver qué ocurre ahí, ¿no? Pero está claro que hay una condición de doble número de miembros mínimos y un mínimo de PIB para que entre en vigencia. Lo que está claro es que si Estados Unidos no lo aprueba, nunca va a entrar en vigencia. Y muchos miembros están esperando a ver qué hace Estados Unidos, naturalmente, ¿no? Y además todos los países del TPP tienen diferentes formas de que entre en vigencia el acuerdo. Algunos simplemente con un decreto pueden hacerlo entrar en vigencia, muchos países de Asia, y otros necesitan aprobaciones parlamentarias y discusiones, porque como es sabido, el TPP generó mucho debate al interior de algunos países. Entonces, eso tiene implicancias. Ahora algunos comentarios, me decís Marcelo cómo voy de tiempo, ¿no? Vale, cosa. Algunos comentarios generales del TPP. Primero, está claro que es un acuerdo de última generación. Es un acuerdo OMC Plus, claramente, por arriba de la OMC, pero además incorpora disciplinas que no están negociadas en la OMC. Eso es lo primero, ¿no? Que además va a tener impactos en el comercio internacional, por supuesto, porque estamos hablando de un porcentaje muy alto del PIB, del comercio y de las inversiones. Tiene además un componente económico, pero también tiene un componente geopolítico. No podemos desconocer que el hecho de que Japón esté allí y la competencia entre Estados Unidos y China es también un análisis que permite el TPP, es el geopolítico, no solo el económico, y fundamentalmente por el hecho de que excluye a China, y pretende ser un acuerdo que sirva de plataforma regional, ¿no? Generar una gran cantidad de armonización de normas comunes para hacer una plataforma regional. Se negoció bajo el principio del todo único y nación más favorecida. El acuerdo prevé la adhesión de cualquier Estado miembro. Esto es interesante, quiere decir que Uruguay podría ingresar. Primero prioriza a APEC, los miembros de APEC, pero después dice cualquier otro miembro. Entonces es un acuerdo abierto, no es un tema menor. La disciplina sigue un enfoque regional, es un acuerdo que tiene importantes beneficios de acceso. ¿Por qué? Porque sentó en una misma mesa a Japón y Estados Unidos. Esa negociación duró solo un año. Solo un año. Agrícola, automotriz. Claro, los grandes temas, ¿no? Después se acepta la coexistencia de los acuerdos comerciales, quiere decir que el TPP no obliga, en definitiva, siguen vigentes los acuerdos anteriores. El TLC bilateral Chile-Estados Unidos sigue vigente aunque Chile esté en el marco del TPP. Esto puede generar algunos problemas y un trabajo también para algunos abogados, pero en definitiva es una discusión interesante. Las específicas, algún comentario general, se habilitan negociaciones bilaterales, entre ellos se habilitaron negociaciones sectoriales, se habilitaron las salvaguardias agrícolas, los programas nacionales. Hay un régimen muy amplio de criterios en cuanto a los requisitos de origen en textiles. Hay acumulación de origen,
se mencionan los territorios aduaneros de forma muy amplia. ¿Con esto qué quiero decir? El TPP es un acuerdo flexible en términos de lo que se negoció. No es un acuerdo inflexible, es un acuerdo flexible que permitió muchas concesiones a sus miembros, en parte porque Estados Unidos tenía la necesidad de cerrarlo en un tiempo bastante rápido. Esto no es un tema menor porque estamos acostumbrados a escuchar que Estados Unidos impone siempre sus reglas. No fue el caso del TPP si uno analiza, ¿no? Vemos que se trata de el programa de liberación es bastante extenso, 21 años, es un programa bastante extenso, se aceptaron excepciones en el caso de Perú, Chile ha reconocido públicamente que ha mejorado muchas concesiones en el TPP de las que tenía el tratado bilateral. Es un tema interesante. Y también Nueva Zelanda y Australia llegaron a concesiones, a excepciones interesantes. Por lo tanto, se trata de un acuerdo flexible. Respecto a algunos otros capítulos para terminar, el capítulo de inversiones contempla los principios básicos, el trato nacional, la movilidad de utilidades. En las inversiones adoptan nuevos criterios un poquito más modernos que incluso favorecen a algunos países en desarrollo. Se permitieron muchas excepciones también, por ejemplo, el caso de los asuntos de salud con el tabaco, en el reclamo de inversiones, no es un tema menor. Las ofertas se presentaron en base a lista negativa, o sea, no hay nada muy extraño en estos capítulos clásicos. El TPP no habla de que va en contra de los monopolios, o sea, no exige el mantenimiento de los monopolios, esto vale la pena aclararlo, ni en comunicaciones, y además permite a las empresas públicas y los monopolios designados, expresamente. Se regulan algunas prácticas de las empresas públicas que tienen que ver con la libre competencia. En compras gubernamentales también se utilizan las listas positivas, pero se hicieron muchas excepciones allí. Estados Unidos y México plantearon muchas excepciones en compras públicas. Se definen umbrales. Las normas medioambientales y laborales se tomaron fundamentalmente la normativa internacional, que es una normativa que Uruguay podría en definitiva asumir con tranquilidad. Entonces, no se trata de un acuerdo que imponga restricciones realmente en cuanto a las normas muy firmes, sino que permite una flexibilidad para que los estados que se incorporaron puedan rápidamente cerrar el acuerdo. Entonces, en ese sentido, es un acuerdo bastante flexible que algunos dicen que el hecho de que sea plurilateral, de negociar con 12 miembros, dio margen, y especialmente la negociación con Japón y con Estados Unidos, dio margen para que todos se sientan más o menos cómodos. Por lo tanto, no es el TPP un cuco en cuanto a acuerdos comerciales a Estados Unidos, es un acuerdo bastante flexible en ese sentido. Así que por mi parte, por ahí. En primer lugar, sin tener en cuenta, ¿no?, a Uruguay, sino simplemente cuál sería el impacto sobre la economía mundial y además sobre la economía nacional de que estos acuerdos efectivamente se llevaran a cabo, se concluyan. Y después hicimos un ejercicio de simulación de, bueno, qué pasaría si Uruguay pasa a formar parte de estos acuerdos. Bueno, esta es un poco la estructura entonces de la presentación. Como les decía entonces, los objetivos son en primer lugar evaluar los acuerdos en forma independiente, ¿no? Ver cuál es el impacto de estos acuerdos sobre la economía mundial y sobre Uruguay, y luego evaluar el posible impacto que tendría sobre Uruguay la participación en el caso de que se pueda integrar al TPP, del país en el TPP y en la Alianza del Pacífico. Y después también hicimos algunos ejercicios, que esto no lo comentó Ignacio, pero también lo estuvimos analizando, la posibilidad de que Uruguay negocie en forma bilateral con algunos países de la región asiática, como una forma como de ir aproximándose, digamos, al TPP, ¿no? Entonces es como un paso intermedio, digamos, a una integración plena al TPP. La metodología que utilizamos en este caso fue un modelo de equilibrio general computable, dinámico y global. Usamos el modelo Mirage, que se desarrolló en Francia. Este modelo, bueno, este tipo de metodologías tiene muchos beneficios, permite evaluar impactos tanto directos como indirectos de las políticas comerciales, de los acuerdos de integración. Son metodologías que se han utilizado en gran medida para evaluar este tipo de políticas. Tiene algunas desventajas, como que se centra mucho en lo que es el comercio de bienes, en la eliminación de las barreras que ya están actualmente cuantificadas,
Entonces el análisis se hace mucho sobre, bueno, qué pasa si se eliminan los aranceles, que como ya sabemos, actualmente los aranceles no son la principal barrera de comercio y no son de repente lo que más se gana cuando uno forma parte del proceso de integración. Y por eso buscamos incorporar algunas otras normas, o sea, poder modelar algunas otras normas dentro de estos tratados, incorporando otro tipo de barreras que no sean solamente arancelarias. Y se incorporaron barreras no arancelarias, tanto al comercio de bienes como al comercio de servicios. Obviamente que esta cuantificación no es tan es menos exacta, digamos, que la cuantificación de los aranceles, que son datos que se observan, es como una estimación un poco más indirecta, pero bueno, de todas formas intentamos incorporar estos rasgos y también incorporamos la negociación de acuerdos de inversión extranjera. Y para el modelo se utilizó la base de datos de GTAP, que es la última versión, que son los datos más recientes que hay sobre la economía mundial. Los escenarios que simulamos, en primer lugar se simula un escenario base dinámico hasta el año 2040, que es el punto de comparación de los otros escenarios. Es decir, cuando nosotros presentamos los resultados, todo se compara con respecto a este escenario base. El escenario base lo que tiene de novedoso o bueno, de interesante en este caso es que incorpora cómo se están desarrollando todas las negociaciones entre países del TPP, ¿no? Como comentaba Ignacio, hay muchos acuerdos entre países del TPP que se van a llevar a cabo en estos años, entonces no incorporarlo sería de alguna manera sobreestimar el impacto que podría tener el TPP. Entonces se incorpora. Y los escenarios de simulación que hacemos, como les comenté, hay como dos grandes grupos. Uno son los escenarios en los que Uruguay no está participando en los acuerdos. Se simula en la creación del TPP y la creación de la Alianza del Pacífico. Y para ello se toman los cronogramas de desgravación arancelaria que están incluidos en los acuerdos, en ambos casos. Y se simula una reducción de barreras no arancelarias en un 25%. Y de barreras al comercio de servicio en un 50%. Y también se simulan firma de acuerdos de inversión. Y en el caso de la participación de Uruguay en TPP y AP, bueno, se toma estos mismos estructura de acuerdos y se hace una simulación de que Uruguay participa, es un miembro más de estos acuerdos. Y luego se simulan varios escenarios de negociación bilateral con mercados asiáticos, en los que se simulan todas estas características también de graduación arancelaria y reducción de barreras no arancelarias. Y en este caso se están simulando acuerdos de libre comercio, es decir, eliminación total de aranceles. Y bueno, vamos a ver que eso en realidad tiene algunos problemas, porque hay algunos países para los cuales no cabe esperar una liberalización total, como por ejemplo Japón, que tiene reservas en el marco del TPP, entonces no podría uno esperar que Uruguay pueda acceder de forma tan directa al mercado japonés. Entonces, en esos casos se simuló un escenario que llamamos conservador, en el que tomamos la desgravación arancelaria que hace Japón y en el caso de Vietnam también en el marco del TPP. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto de estos acuerdos a nivel global? Obviamente que hay un impacto positivo para los miembros que integran el acuerdo. Cuando los países, si se simula al mismo tiempo el TPP y el AP, la concreción de ambos acuerdos, los países que están en ambos acuerdos ganan por la acumulación de acuerdos. Y obviamente que el impacto suele ser negativo para los países que no son integrantes. El impacto, y esto es algo que se encuentra en la literatura de este tipo de metodología, es mucho más pronunciado cuando se incorpora la reducción de barreras no arancelarias y también de la firma de acuerdos de inversión. Es decir, que las ganancias estarían más asociadas a la reducción de barreras no arancelarias y de tratados de inversión y no tanto a la reducción de aranceles. Igual cuando analizamos solamente, pues hicimos también digamos, para ver el distinto impacto de estas características, se simula solo desgravación arancelaria de bienes
el impacto sobre el comercio mundial es significativo, es muy positivo y es sobre todo importante para el comercio agrícola, porque todos los países tienen un cierto proteccionismo todavía en este sector. En este gráfico vemos cuál es el impacto sobre el bienestar hacia el final, ¿no? de la firma de estos acuerdos, o sea, cuando el 2040, y vemos bueno, que los países que más ganan son Vietnam, Malasia, Singapur y México. Bueno, después todos los países pertenecientes a los acuerdos son los que ganan. Estados Unidos y Colombia están dentro de los que ganan en menor medida. Y los que pierden, digamos, bienestar en mayor medida son los que están más asociados en términos comerciales con estos países. Y Uruguay no está dentro de estos países, pero tiene de todas formas una pérdida de bienestar, que está asociada a la pérdida de mercados, como por ejemplo en México, en Colombia, en Estados Unidos. Y bueno, esa pérdida de bienestar entonces está muy asociada a la caída de las exportaciones hacia estos mercados, y encontramos que en el caso del TPP es más significativa, y que los principales sectores afectados son los lácteos, los productos agrícolas, cereales, alimentos, textiles y cueros y químicos. Y en el caso de la Alianza del Pacífico, las pérdidas están concentradas más que nada en el sector de los lácteos. Y bueno, de todas formas, cuando uno analiza sectorialmente, ve que algunos sectores pueden aumentar sus exportaciones, y eso está relacionado a un efecto de ingreso de los miembros del acuerdo. ¿Qué pasa cuando Uruguay sí negocia con estos mercados? Pasa a formar parte del TPP, forma parte de la AT, o negocia estos tratados bilaterales. Bueno, como comentó el ministro al principio, que me citó algunas cifras, las importaciones y las exportaciones aumentarían, en el caso del TPP, casi 6 puntos porcentuales, en diferencia del escenario en el que Uruguay no participa en estos acuerdos y los acuerdos se llevan a cabo, ¿no? En este caso, el escenario base que estamos usando como referencia es el escenario en el cual se llevan a cabo estos dos acuerdos. Obviamente las ganancias son mucho más altas en el caso del TPP, pero en el caso de la AP también son significativas, en el entorno de 2 puntos porcentuales. Y en el caso del TLC con Japón, es el tratado bilateral que más beneficios reporta en términos de comercio y en términos de PBI también. La ganancia en términos de PBI es casi la misma que en el caso de la Alianza del Pacífico. Y esto se debe a que, como les comenté, estamos simulando un escenario de desgravación arancelaria total y hace que aumenten en gran medida las exportaciones de lácteos a Japón, y bueno, eso tiene un impacto muy fuerte sobre el país. Después vemos que en realidad la firma de TLC con Singapur o Malasia no tiene prácticamente impacto sobre el PBI, pero bueno, sí aumenta algunas exportaciones, que ahora vamos a ver sectorialmente cuáles son las más relevantes. Como les comentaba, esto es lo que llama más la atención, ¿no? En el caso del TLC con Japón, ese aumento impresionante de las exportaciones de productos agrícolas y alimentos, en realidad es en forma específica el sector lácteos, y la consecuente caída del resto de los sectores por un tema de asignación de recursos hacia ese sector, ¿no? Eso es lo que tienen estos modelos que, cuando uno aumenta en gran medida la producción, o sea, se destinan los recursos de la economía hacia la producción de ese sector, caen lo de los restantes sectores. En el caso del TPP, en cambio, el aumento es para todos los sectores, o sea, todos los sectores aumentan las exportaciones hacia los otros países del acuerdo. En el caso de Vietnam, que eso es interesante de señalar, los sectores que más se benefician son sectores de manufacturas, son textiles y cueros, básicamente. Bueno, entonces esto es un poco lo que comenté, los beneficios sectoriales son mayores en el caso del TPP y la AP, y en este caso se benefician productos agrícolas como los tradicionales de Uruguay, como arroz, lácteos y carnes, y también algunas manufacturas, químicos, textiles y cueros. Y en
en el caso de los TLCs, los impactos sectoriales son bien como específicos, ¿no? Entonces, en el caso de Singapur, habría alguna posibilidad de expandir las exportaciones de lácteos y de químicos. En el caso de Vietnam, como les comentaba, más de tipo de manufacturas, textiles y cueros, químicos, algo de exportación y de productos alimenticios. En el caso de Malasia, químicos, exportación y carnes. Y en el caso de Japón, los lácteos, ¿no? Como les decía, esa barrita que salía volando. Pero si analizamos un TLC conservador, ahí ya los lácteos no ganarían, porque directamente no pueden entrar. O sea, ahí creo que es donde juega la capacidad de negociación, ¿no? Cuando uno se sienta a negociar este tipo de tratados. Pero sí ganarían los sectores de químicos y de textiles y de cueros. Me toca comentarles la última sección y destacar algunas conclusiones. Como ustedes vieron, el programa que seguimos es una primera sección de tipo general que de alguna manera identificara los rasgos fundamentales del acuerdo y que al mismo tiempo estudiara aquellos aspectos que tienen que ver con las características institucionales que tiene el acuerdo, en particular la membresía, y que diera una imagen global del mismo. Después, el tema de cuantificación, que fue lo que hizo Carmen en materia sectorial, y esta última sección es una mirada complementaria de la anterior, pero que trata de decir cosas a nivel de producto. Las negociaciones comerciales siempre, en algún sentido, son mercantiles, y el TPP también lo es, a pesar de que se ha dicho de que el TPP es un acuerdo fundamentalmente de reglas, y lo es un acuerdo de reglas en un contexto de mayor flexibilidad porque es la posibilidad de hacerlo plurilateral, pero sigue siendo también un acuerdo de liberalización en bienes. Liberalización en bienes entre países que ya cuentan con un stock de acuerdos previos, ¿no? De las 132 relaciones bilaterales de 12 países por 11 involucradas, los 66 acuerdos bilaterales recíprocos posibles que el TPP implica, hay en el año 2015 liberalizadas 84 relaciones bilaterales, fundamentalmente en el contexto de 4 acuerdos plurilaterales que están adentro del TPP, ¿sí? Países que ya previamente entre ellos tienen acuerdos entre muchos y liberalizaron un conjunto de relaciones. Ahora vamos a ver cuáles son. Hay nuevas liberalizaciones que no existen, es decir, acuerdos entre países que no están previstos y que el TPP implica esas nuevas liberalizaciones. Armonizar las anteriores y integrar estas nuevas. Claramente el TPP es algo que entra dentro de lo que la literatura denomina un proceso que se está iniciando en el planeta desde hace varios años y que tiene que ver con la erosión del esquema multilateral en términos de que a nivel de la ronda Doha, que no ha terminado, han quedado un montón de asuntos pendientes, el mundo está lleno de acuerdos comerciales preferenciales, más de 3 centenas de acuerdos vigentes, y el problema es justamente la fragmentación de las reglas. Por lo tanto, lo que vamos a ver, y el TPP es un ejemplo en esta dirección, es un acuerdo de acuerdos. ¿Por qué? Porque tener un conjunto de acuerdos bilaterales cuando el comercio es un comercio integrado, que implica que los bienes circulan a través de distintas jurisdicciones para construir procesos productivos que, como señalaba Ignacio, constituyen el fenómeno de las cadenas globales de valor, eso de alguna manera demanda, desde el punto de vista de las políticas, este proceso de multilateralización. La idea básica que Ignacio planteó es utilizar la regla de nación más favorecida como método, vale decir, la no discriminación entre el conjunto de los miembros del nuevo bloque, la misma idea que funciona en términos multilaterales, pero ahora en un contexto de clubes más pequeños de países. La idea, la nación más favorecida como regla es una regla fantástica y terriblemente armonizadora y regularizadora. Es de algún modo la regla a través de la cual el mundo ha construido desde la posguerra para acá el conjunto de las distintas áreas de liberalización recíproca entre países. Y el TPP se lo propuso como idea, como regla, y se cumplió parcialmente. Lo vamos a ilustrar un poco en materia de bienes. ¿Por qué interesa la liberalización en bienes? Por este tema que voy a tratar de caracterizar ahora. Tengo varios cuadros y gráficas que a los efectos de ser fiel con el tiempo voy a saltear y voy a ir a las transparencias de letras que de alguna manera resumen los hechos estilizados que esos cuadros sugieren. Por cierto, esta parte del trabajo está hecha en base a
todos los programas de liberalización en bienes de los países. Nosotros empezamos esto en octubre del año pasado y en ese momento en el Servicio de Comercio de Estados Unidos conseguimos los archivos en PDF, no teníamos una base de datos de todas las liberalizaciones en todos los productos, de todas estas relaciones bilaterales en el universo de todos los productos al máximo nivel de desagregación. Consultamos con los servicios de información que hay en la Organización Mundial de Comercio, también en algunas otras agencias multilaterales como el Banco Mundial y el BID, y nadie los tenía. Así que tiene de esto de un esfuerzo de un poco de bastante sudor, digamos, en términos de trabajo, fue convertir todos estos archivos a una base de datos digital que pueda ser manejable y que pueda servir para procesar las cosas que se hicieron. Y eso lo hicimos y creo que quizás ahora ya está disponible, pero cuando empezamos esto no lo estaba. De algún modo es un trabajo que a nosotros nos provocó mucho porque fue hacer un trabajo de forma contemporánea, un proceso que de algún modo se estaba desarrollando, donde no existían otras referencias. Discúlpenme, pero estoy demostrando la edad fui para atrás, sorry. Bien, este gráfico lo que muestra es simplemente, miren los colores, arriba están los ordenados de los países alfabéticos, abajo ordenados por regiones, lo que está verde son los TLCs persistentes, estos son los 12 países de PPP, y los amarillos son los nuevos TLCs, esos que les estaba señalando. Es decir, lo que está ocurriendo es que muchos países de las Américas se liberalizan con Asia y lo recíproco, y las partes intrarregionales, Asia con Asia y América con las Américas, participantes del TPP ya tienen acuerdos persistentes. Hay algunos países que ya son socios de todos, como el caso típico de Chile o también Japón, que tiene una bastante profundidad de acuerdos. Canadá es uno de los países que tiene en el margen que liberalizar más, o que el TPP implica más acuerdos a realizar. Bien, este es un conjunto de cuadros que no les voy a... Simplemente quisiera mostrarles. En la liberalización en bienes hay distintas listas, como suele ser en los programas de liberalización. La EIF es una lista de productos que se liberalizan a cero en el primer año. Este es un indicador relevante cuando evaluamos procesos de liberalización. Vemos la velocidad de la liberalización, porque eso de alguna manera indica el compromiso y la profundidad del acuerdo con el programa de zona de libre comercio. Es decir, que la lista verde es la lista rápida, donde el libre comercio se obtiene el primer año. Después hay listas comunes a 3 años, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 10, a 11 y a 16. Y después hay listas específicas que ahí están con el resto. Entonces, en la parte de arriba, los países que tienen mucho verde son los países que liberalizan prácticamente todo el primer año, ¿sí? Y a los países que le ven colores son países que de alguna manera tienen listas más largas o que van más lento. Y abajo es lo mismo, pero acá ordenado por las categorías de las listas, y ahí la distribución de países. Obviamente la categoría de liberalización al primer año es una que visitan todos, pero hay algunas categorías que son más específicas de algunos países, y hay países de liberalización rápida y países de liberalización más lenta. El tipo de trabajo que hicimos fue construir una tipología por tipo de instrumento que se liberaliza, considerar la cobertura de la liberalización, es decir, cuándo esta es plurilateral, es decir, involucra a los 12, el principio de nación más favorecida vale, o cuándo se mantienen liberalizaciones de tipo bilateral que no cubren a los 12 países. Y también otra dimensión para evaluar la liberalización es la velocidad, qué tan rápido se llega a una situación de libre comercio. Y bueno, la primera nota es que a un poco menos de 3/4 del universo arancelario está liberalizado a cero el primer año. Cuando estoy hablando, acá estoy hablando de las aperturas arancelarias nacionales de los países, que curiosamente en el TPP no son comunes entre ellos. Es decir, no hay una apertura arancelaria, una clasificación de productos que llegue al mismo nivel de desagregación entre los países. Eso es una curiosidad y es una complejidad técnica a la hora de evaluar y analizar el proceso. Hay países que abren a 12, hay países que abren a 9, hay algunos que abren a 8. Es una curiosidad que tiene este acuerdo.
ese conjunto de universo que liberaliza a cero el primer año, es decir, donde hay libre comercio de un solo disparo el primer año, implica una preferencia de 8% en promedio, es decir, que todos los países esos aplican un arancel nación más favorecida respecto a los no miembros, que es muy distinto entre ellos, pero que en promedio es del 8%. Así que ese es el nivel de la discriminación que tendrán los no miembros del TPP en materia de aranceles al valor, que como decía bien Carmen, es un instrumento relevante, pero ya vamos a ver un poco a continuación la relevancia que tienen otro tipo de barreras. Los que van más rápido son Australia, Brunei, Chile y Nueva Zelanda, los más lentos Vietnam, Perú, México y Estados Unidos. Entonces, acá hay un punto importante. El TPP implica mantener algunas excepciones y algunas sensibilidades preexistentes de los países, pero se profundiza la liberalización en bienes respecto al status quo actual. Es decir, que va a haber más liberalización en bienes si el TPP se lleva adelante. Y va a haber más liberalización en bienes en un set de productos, que es lo que voy a caracterizar a continuación, que es particularmente relevante para Uruguay. Bien, la segunda parte del trabajo es un análisis más en general sobre comercio, cómo es la relación comercial de Uruguay con los países del TPP+1, porque agregamos a Colombia, si uno agrega a Colombia ya tiene los 4 países de la Alianza del Pacífico y todo el TPP, y del Mercosur +2, más Bolivia y Ecuador. Entonces, la idea era identificar para esos dos conjuntos de países, dos tipos de países distintos, que implican una relación comercial del Uruguay con esos países distintas estrategias y distintas modalidades de relacionarse con ambos. Por un lado, los complementarios comerciales, que son los que compran las cosas que nosotros vendemos, es decir, que tenemos una especialización de ventaja en esas cosas y ellos tienen desventaja, y los rivales, los que venden lo mismo que nosotros. Y después, utilizando esos mismos indicadores, pero a un nivel de desagregación mayor, identificando los productos que el Uruguay tiene a nivel de 6 dígitos, de un indicador conocido en la literatura, que es el de Anderson y Nergen, en donde identificamos productos que son de nuestra canasta exportadora, que a muchos países del TPP+1 son importadores especializados, es decir, son importadores relevantes en esa dirección. Y llegamos a una canasta bastante simple de 55 productos que concentran mucho de la oferta exportable del Uruguay. Esos 55 productos son productos que nosotros le vendemos a esos mercados y que van a tener una liberalización relativamente importante de ellos. Bueno, este cuadro es simple. Vietnam, Perú y Japón son los complementarios en el TPP, obviamente Venezuela y Brasil en el Mercosur, nuestros rivales en el TPP, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, Argentina en el Mercosur. Entonces ahí identificamos esa canasta CEU, una canasta exportadora del Uruguay, y esa canasta exportadora del Uruguay lo que tiene, lo relevante es que está muy calzada con el proteccionismo residual de los países del TPP. Es decir, el proteccionismo residual está en la agricultura, y dentro de la agricultura en las cosas que nosotros vendemos. Esa es nuestra cruz, ¿no? Es decir, esa es la situación, digamos, del Uruguay en materia de inserción. Es una canasta que tiene muchas más barreras no arancelarias que el resto, no es solamente el tema Andaloren, donde más opaca es la política comercial, es donde más protección hay, y donde más opaca es en los productos que nosotros vendemos. La opacidad está asociada a que si uno analiza la política comercial de Japón, de Canadá, de Estados Unidos en nuestros productos, es un galimatías, es una confusión, aún para un experto. Es difícil determinar concretamente cuál es el nivel de protección equivalente al valor en que tiene la protección que se usa en esos instrumentos. Porque hay restricciones cualitativas, aranceles específicos, aranceles ad valorem, todos los instrumentos juntos adentro de esos tipos de productos. Además, donde hay aranceles ad valorem en la canasta de productos que nosotros exportamos son más altos, ¿sí? Entonces ahí está calzado el proteccionismo residual con eso. Y voy terminando. Bueno, este es un cuadro resumen que por modo plurilateral o bilateral, ritmo, inmediata o no inmediata y tipo de instrumento, establece las asociaciones productos-mercados en instrumentos ad valores y no ad valores que Uruguay va. Este es, digamos, un cuadro para si uno hace una política comercial de control de daños, va a tener que preocuparse de esos productos en esos mercados si es que quiere hacer algo complementario, ¿no? O eventualmente ir directamente a tener los acuerdos.
Esto ya lo dije. Sí, ¿cuál es el futuro? Bueno, se acentúa un fenómeno que Uruguay ya conoce y que ya le ha pasado en algunos mercados. Discriminación negativa en el acceso al mercado en países comercialmente complementarios en relación a países rivales. Si uno pierde en un lugar en donde tiene una complementariedad comercial, accede en peores condiciones del punto de vista política comercial, eso lo deja fuera del mercado. Punto. Y esto Uruguay ya lo conoce, no sé, es el caso de los cítricos en Europa, ¿no? Nosotros vendíamos fruta cítrica de contraestación fresca en julio en Alemania, y los sudafricanos o los israelitas que venden lo mismo que nosotros, pero en condiciones de libre comercio, directamente entran ellos y nosotros quedamos afuera. Conclusiones, y con esto termino, por la edad me dieron un minuto de regalo. Bien, acá estoy tratando de cumplir con las consignas que nos puso María Dolores, programas Faros, de hacer alguna recomendación. Nos puede resultar un poco petulante, pero son ideas de algún modo naturales que surgen a partir del trabajo que hicimos. Hay que acercarse a los procesos de Asia-Pacífico, y eso parece natural porque son mercados grandes y complementarios con lo que nosotros vendemos, ¿sí? La región ha sido importante para nosotros para el acceso a... Por ejemplo, el otro día hay una charla en el caso del sector lácteo, y evidentemente Brasil fue un destino natural, pero la región para un sector en crecimiento y expansión como el sector lácteo, en donde Uruguay ya no es tan chico en términos internacionales, no alcanza. Definitivamente no alcanza, y sobre todo cuando en los otros países también hay políticas proteccionistas, también es un producto sensible, y por lo tanto no tenemos un acceso certero y seguro para seguir expandiendo la producción solamente orientados en esa dirección. Hay cosas naturales, yo creo que son cosas casi de perogrullo, que de algún modo ya el canciller las planteó, y voy a hacer esos subrayados. Perfeccionar los bilateralismos existentes. Uruguay tiene un acuerdo con Chile, con Perú, con Colombia y México. Con Chile prácticamente completo, le está agregando algunas disciplinas hace poco. Con México, más incompleto que con Chile, habría que perfeccionarlo, y con Perú y Colombia hay que ampliar la agenda. Tenemos que lograr mejorar las excepciones al libre comercio regional, tenemos problemas en bienes todavía con Colombia y Perú relativamente importantes, y tenemos que incorporarle disciplinas y servicios. Lo que no tenemos, y es nuevo, es que hay que desarrollar bilateralismos con los países del Asia. Antes del TPP, antes de los 2 años, olvidando de si pasa, digo, el mundo ocurrirá para un lado o del otro, nosotros no tenemos ninguna influencia, son datos exógenos. Pero en el camino está el bilateralismo con Asia, que va a ser útil si eventualmente en algún futuro realmente nos planteamos entrar al TPP, y eso es algo adecuado. Lo de la Alianza para el Pacífico, el ministro decía claramente que si estamos con esos 4 países es casi natural, ¿no? Si llegáramos a comprar TLC con los 4, no entrar en la Alianza para el Pacífico sería algo que es complejo. Aparte, Uruguay, en materia de disciplinas, tiene condiciones de políticas comerciales unilaterales que hace que les sea relativamente fácil negociar estos acuerdos. Para otros países negociar estos acuerdos es relativamente complicado, pero Uruguay firmó un acuerdo de inversiones con Estados Unidos relativamente fácil, sin tener que hacer cambios radicales en su ordenamiento doméstico. Y lo está haciendo ahora, según entiendo, con Japón, no sé, creo que eso ya está en el Parlamento ahora, y un acuerdo de inversiones también, de estos acuerdos de nueva generación, que son relativamente complejos. Hay muchos países de la región que no los pueden hacer sin modificar sus marcos normativos domésticos. Segundo punto, hay que priorizar la mejora en el acceso al mercado de la canasta de productos agropecuarios exportados por Uruguay. Esto también resulta de perogrullo, pero si todo lo que hemos hecho en materia de abrir mercados, certificaciones, mejorar la calidad, Uruguay natural, la intensificación sustentable, como le gusta decir acá el ministro de Agricultura, solamente se realiza si tenemos acuerdos con los mercados que compran esas cosas. No se puede. Nueva Zelanda es el campeón de la inserción internacional en lácteos, porque tiene un acervo impresionante, no solamente porque tiene ventaja comparativa de la producción láctea, tecnología, productores, tiene todo eso, pero aparte tiene un acervo de acuerdos comerciales que le permite realizar esa ventaja. Sin acuerdos comerciales en esta canasta de productos, uno termina quedando marginalizado del mundo. Y eso es la segunda idea. Y acá en la región son claves los mercados de Perú, de Colombia y de México, son cosas sabidas, son difíciles de negociar, estas cosas no son sencillas, son los mercados más complejos de negociar.
Pero justamente acá está el tercer aspecto, ¿no? Para poder desarrollar los otros dos, se requiere recuperar la capacidad de acción sobre la política comercial para alinearla con los intereses nacionales del país. Esto parece natural. Los países pequeños, y esto es más general y se va por fuera de lo que hicimos en el trabajo, pero es otro punto en discusión, no son protagonistas marginales de los acuerdos comerciales preferenciales en el mundo. Son los protagonistas mayores, porque la mayoría de los acuerdos comerciales preferenciales del mundo están firmados por países pequeños, ¿sí? Y eso se debe a que son los países que tienen más incentivos a firmarlos, porque son los que ganan más en acceso al mercado. Todas las evaluaciones demuestran eso. Son los que tienen mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, son poco amenazantes y poco amenazados. Eso es una cuestión que nosotros no hemos utilizado aún como ejercicio. El Mercosur, en términos agrícolas, es un bloque amenazante. Amenazante porque crea sensibilidades, ¿sí? Porque tenemos ventajas, es el caso de la Unión Europea, acá veo, es así. Europa está bien, se siente, es natural que sea sensible en la agricultura con el Mercosur, porque el Mercosur en algunos productos mueve la aguja en el otro mercado, pero Uruguay definitivamente no, por un tema de escala, de tamaño. Y al mismo tiempo son poco amenazados porque son mercados pequeños y los mercados pequeños generan poca atracción, no se van a producir grandes inversiones que vengan al Uruguay por el tamaño del mercado uruguayo, no van a venir. No les interesa, eso es una protección. Cuando viene la inversión acá es para hacer inversiones globales, para hacer plataformas para especialización, no para atraparse en nuestro mercado que no existe. ¿Sí? Somos un barrio de San Pablo, Uruguay es una economía muy, muy pequeña desde el punto de vista de su tamaño de mercado doméstico. Y finalmente, lograr tener un patrón de acuerdos completa el programa de internacionalización del país, porque Uruguay es un país que se ha internacionalizado mucho, tiene muchas políticas unilaterales de apertura, el canciller lo señaló, y ya me fui del tiempo, y esa era la última idea. Asignatura pendiente, nuevos acuerdos.